Saludos y bendiciones para todos mis hermanos del canal En Defensa de la Fe. Bienvenidos al repaso de la lección. Quien les habla, el hermano Natanael Baloyes, desea para ustedes las más ricas bendiciones del cielo. Lección 11, para el 15 de septiembre del 2018. Arresto en Jerusalén. Sábado 8 de septiembre. Para memorizar. A la noche siguiente, se le presentó el Señor y le dijo: Ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Hechos 23:11. Poco después del primer viaje misionero de Pablo, se hizo evidente que había un desacuerdo elemental en la iglesia sobre cómo admitir a los gentiles en la fe. Hechos 15, 1-5. Quizás al percibir la escalada del conflicto, Pablo concibió un plan para promover la unidad de la iglesia. Como en el concilio le pidieron que se acordara de los pobres, Gálatas 2:10, decidió invitar a las iglesias gentiles a brindar ayuda financiera para los hermanos de Judea, la ofrenda para los santos, 1 Corintios 16:1. Tal vez tenía la esperanza de ayudar a construir puentes entre estos dos grupos. Esto podría explicar su determinación de ir a Jerusalén al final de su tercer viaje, a pesar de los riesgos. Por un lado, tenía un amor sincero por sus compatriotas judíos, Romanos 9, 1-5. Por otro lado, anhelaba ver una iglesia unida, Gálatas 3:28, Gálatas 5:6. Como los judíos y los gentiles eran salvos por igual, no por las obras, sino por la fe, cualquier marginación social entre ellos, basada en los requisitos ceremoniales de la ley, iba en contra de la naturaleza inclusiva del Evangelio. Efesios capítulo 2, 11-22. Sigamos a Pablo al entrar en esta nueva etapa de su vida y su misión. La preocupación de Pablo era que la gloria del Señor se mantuviera limpia, firme y que fuera conocida en el mundo entero. Su mayor anhelo era que el Señor Jesucristo fuera exaltado y de esta manera la mayor cantidad posible de seres humanos pudieran encontrar salvación. Pero él sabía que en una iglesia dividida por los prejuicios religiosos y raciales, ese objetivo se vería realmente amenazado. Sin embargo, como buen hombre de Dios, nunca se rendía. En oración, concibió un plan, una estrategia maravillosa para unir a la iglesia de Cristo. Decidió pelear con las armas de Dios, unir a la iglesia de Cristo mediante el amor práctico y desinteresado. La hermana de Huay escribió lo siguiente: el juntar estas contribuciones había costado al apóstol y a sus colaboradores mucho tiempo, mucha reflexión ansiosa y labor cansadora. La suma, que excedía en mucho a las expectativas de los ancianos de Jerusalén, representaba mucho sacrificio y aún severas privaciones de parte de los creyentes gentiles. Estas ofrendas voluntarias expresaban la lealtad de los conversos gentiles a la obra de Dios organizada en todo el mundo, y todos debieran haberlas recibido con agradecimiento. Sin embargo, era evidente para Pablo y sus acompañantes que aún entre aquellos delante de los cuales estaban en ese momento, había quienes eran incapaces de apreciar el espíritu de amor fraternal que había inspirado estos donativos. En los primeros años del trabajo evangélico entre los gentiles, algunos de los principales hermanos de Jerusalén, aferrándose a anteriores prejuicios y modos de pensar, no habían cooperado de corazón con Pablo y sus asociados. En su ansiedad por conservar algunas formas y ceremonias carentes de significado, habían perdido de vista las bendiciones que les reportaría a ellos y a la causa que amaban un esfuerzo por unir en una todas las fases de la obra de Dios. Hechos de los Apóstoles, escrito por la hermana Elena de Huay, página 321. Lección para el día domingo, 9 de septiembre. Encuentro con los dirigentes de Jerusalén. Cuando Pablo llegó a Jerusalén, recibió una cálida bienvenida por parte de los creyentes vinculados con Mnasón, y con ellos se hospedaría. Hechos 21,
16 al 17. En Hechos 21, 18 al 22, Jacobo y los ancianos de Jerusalén expresaron su preocupación por la reputación de Pablo entre los creyentes judíos locales, celosos de la ley mosaica. Se les había informado que enseñaba a los conversos judíos que vivían en el extranjero a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos, ni observen las costumbres. Hechos 21:21. Esto, por supuesto, no era así en realidad. Lo que Pablo enseñaba era que en cuanto a la salvación, ni la circuncisión, ni la incircuncisión significan nada, ya que tanto judíos como gentiles eran igualmente salvos por la fe de Jesús. Romanos 2:28, Romanos 2:29, Gálatas 5:6, Colosenses 3:11. Esto no es lo mismo que alentar explícitamente a los judíos a menospreciar la ley y sus requerimientos. Está claro que la obediencia en sí misma no es sinónimo de legalismo, aunque se la podría tergiversar deliberadamente para que denote precisamente eso. Hay muchos cristianos que desvían la obediencia a los mandamientos de Dios hacia el legalismo en vez de obedecer por gracia, por amor y por gratitud hacia aquel que nos ha salvado. Algunos cristianos obedecen la ley pensando que por ello Dios tiene que salvarlos, y eso es legalismo. Legalismo es creer que porque yo obedezco a Dios, entonces por ello merezco ser salvo. Vamos a leer Hechos 21, 23 al 26, y vamos a responder la siguiente pregunta. ¿De qué forma demostró Pablo que aún era un fiel judío? Toma tu Biblia, la palabra del Señor, y leámosla juntos. Haz pues esto que te decimos. Hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir voto. Tómalos contigo, purifícate con ellos, y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza, y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. Pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito determinando que no guarden nada de esto, solamente que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. Entonces Pablo tomó consigo a aquellos hombres, y al día siguiente, habiéndose purificado con ellos, entró en el templo, para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación, cuando había de presentarse la ofrenda por cada uno de ellos. A Pablo le aconsejaron que fuese políticamente correcto. Debía mostrar la falsedad de los rumores acerca de sí mismo, haciendo algo muy judío: proponer el voto nazareo de algunos creyentes judíos. Este voto era un acto de especial piedad a través del cual un judío se consagraba a Dios. Lamentablemente, Pablo accedió. Los héroes, incluidos los héroes bíblicos, tienen sus defectos, como podemos ver en la vida de Abraham, de Moisés, de Pedro y de muchos otros. Se podría alegar que Pablo únicamente estaba siguiendo el principio de comportarse como judío al tratar con judíos. 1 Corintios 9, 19 al 23. También se podría alegar que él mismo hizo un voto no mucho antes. Hechos 18, 18, aunque la naturaleza precisa de ese voto no es clara. Sin embargo, esta vez fue una transigencia, ya que se suponía que él aprobaba los motivos legalistas detrás de la propuesta. La implicación de esa actitud era exactamente a lo que el apóstol trató vigorosamente de oponerse. Pablo no aceptaba que habían 2 evangelios, uno para gentiles, el de la salvación por la fe, y otro para los judíos, de la salvación por las obras. La hermana de White dice: Pablo no estaba autorizado por Dios para concederles tanto como ellos pedían. Hechos de los Apóstoles, página 324. En nuestros intentos por ser atinados, ¿cómo podemos cuidarnos para no cometer un error similar? Para complementar la lección del domingo, déjame compartirte este texto de la hermana Elena de White. Entre los que estaban presentes en aquella reunión, había algunos que habían criticado severamente los métodos de labor seguidos por los apóstoles, sobre quienes pesaba la principal responsabilidad de llevar el evangelio a los gentiles. Pero durante el concilio, sus conceptos del propósito de Dios se habían ampliado, y ellos se habían unido con sus hermanos para tomar varias decisiones que hacían posible la unificación de todo el cuerpo de creyentes. Después,
cuando se vio que crecía rápidamente el número de conversos entre los gentiles. Algunos de los principales hermanos radicados en Jerusalén volvieron a acariciar sus anteriores prejuicios contra los métodos de Pablo y sus asociados. Estos prejuicios se fortalecieron con el transcurso de los años, hasta que algunos de los dirigentes llegaron a la conclusión de que la obra de predicar el Evangelio debía realizarse desde entonces de acuerdo con sus propias ideas. Si Pablo conformaba sus métodos a ciertos planes de acción que ellos defendían, reconocerían y apoyarían su trabajo. De otra manera, no le considerarían más con favor ni le apoyarían. Estos hombres habían perdido de vista el hecho de que Dios es el maestro de su pueblo, que todo obrero de su causa ha de adquirir una experiencia individual en pos del divino dirigente sin mirar al hombre en procura de dirección, que sus obreros deben ser amoldados y moldeados, no de acuerdo con ideas humanas, sino según la similitud con lo divino. Los hermanos esperaban que Pablo, al seguir el proceder aconsejado, pudiera contradecir en forma decisiva los falsos informes concernientes a él. Le aseguraron que la decisión del concilio anterior respecto a los conversos gentiles y a la ley ceremonial estaba todavía en vigencia, pero el consejo que le daban ahora no estaba de acuerdo con aquella decisión. El Espíritu de Dios no había sugerido esta instrucción. Era el fruto de la cobardía. Los dirigentes de la iglesia de Jerusalén sabían que por no conformarse a la ley ceremonial, los cristianos se acarrearían el odio de los judíos y se expondrían a la persecución. El Sanedrín estaba haciendo todo lo que podía para impedir el progreso del Evangelio. Ese cuerpo escogía a hombres para que siguieran a los apóstoles, especialmente a Pablo, y se opusieran de toda forma posible a su obra. Hechos de los Apóstoles, página 322 y 323. Lección para el día lunes 10 de septiembre. Disturbios en el templo. Luego de aceptar la sugerencia de los dirigentes de la iglesia, Pablo debió someterse a una purificación ritual de 7 días para ayudar a cumplir el voto de los hombres. Números 19, 11 al 13. Al mismo tiempo, la tradición judía estipulaba que cualquier persona proveniente de tierras gentiles era inmunda y por lo tanto no podía ingresar en el templo. Esta es la razón por la que Pablo tuvo que purificarse antes de ir a los sacerdotes para dar aviso de su proceso de purificación relacionado con los nazareos. Hechos 21-26. Vamos a leer Hechos 21-27 al 36. ¿Qué ocurrió con Pablo al final de su periodo de 7 días de purificación? Toma la Biblia, la espada del Espíritu, y leámosla juntos. Hechos 21-27 al 36 nos dice: Pero cuando estaban para cumplirse los 7 días, unos judíos de Asia, al verle en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano, dando voces: «Varones israelitas, ayudad. Este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo la ley y este lugar. Y además de esto, ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar». Porque antes habían visto con él en la ciudad a Trofimo, de Éfeso, a quien pensaban que Pablo había metido en el templo. Así que toda la ciudad se conmovió y se agolpó el pueblo, y apoderándose de Pablo, le arrastraron fuera del templo, e inmediatamente cerraron las puertas. Y procurando ellos matarle, se le avisó al tribuno de la compañía que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. Este, tomando luego soldados y centuriones, corrió a ellos. Y cuando ellos vieron al tribuno y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. Entonces llegando el tribuno le prendió y le mandó atar con 2 cadenas, y preguntó quién era y qué había hecho. Pero entre la multitud, unos gritaban una cosa y otros otra, y como no podía entender nada de cierto a causa del alboroto, le mandó a llevar a la fortaleza. Al llegar a las gradas, aconteció que era llevado en peso por los soldados, a causa de la violencia de la multitud, porque la muchedumbre del pueblo venía detrás gritando: «¡Muera!». Se produjo un disturbio, causado por aquellos que incitaban a la multitud contra Pablo, acusándolo de atacar los símbolos más sagrados de la religión judía, en especial de haber profanado el templo. Dado que uno de los compañeros de viaje de Pablo era un creyente gentil de Éfeso llamado Trofimo, pensaron que el apóstol
lo había introducido en el patio interior del templo, donde solo podían entrar los judíos. Si la acusación era legítima, Pablo sería culpable de una ofensa muy seria. En el muro que separaba el patio exterior del interior, había carteles en griego y en latín que les advertían a los visitantes gentiles que no avanzaran más. De lo contrario, serían personalmente responsables de su muerte. Según la ley judía, era un crimen digno de muerte el que un incircunciso penetrara en los atrios interiores del edificio sagrado. Habían visto a Pablo en la ciudad en compañía de Trófimo, de Éfeso, y suponían que Pablo lo había introducido en el templo. Pero él no había hecho tal cosa, y como Pablo era judío, él no violaba la ley al entrar en el templo. No obstante, aunque la acusación era falsa desde todo punto de vista, sirvió para excitar los prejuicios populares. Al propagarse los gritos por los atrios del templo, la gente allí reunida fue presa de salvaje excitación. Hechos de los Apóstoles, página 326. Cuando las noticias de los disturbios llegaron hasta una fortaleza romana, el comandante romano, Claudio Lisias, vino con tropas y rescató a Pablo antes de que la multitud pudiera matarlo. Como blanco de los ataques, Pablo fue arrestado y encadenado, mientras el comandante trataba de averiguar lo que estaba sucediendo. Ante los gritos histéricos de la multitud, ordenó que el apóstol fuera llevado a la fortaleza. Los rumores falsos, por cierto, ayudaron a incitar este motín. ¿Por qué debemos ser tan cuidadosos con los rumores que oímos, o peor aún, con difundirlos? Los falsos rumores pueden afectar a personas francamente inocentes. Pueden hacer un mal profundo a la causa de la verdad. Cada creyente debe ser un proclamador de la verdad y por ello debe tener sus labios purificados y alejados de todo rumor. Cuando invertimos nuestro tiempo en predicar, no tenemos tiempo para esparcir rumores dañinos ni para oírlos. El Señor nos permita por su gracia alejarnos siempre de los chismes y las críticas y acercarnos completamente a la proclamación de la verdad. Donde quiera que un ser humano se entrega por completo a la obra de Dios, allí se manifiesta la gloria de Dios, pero también se manifiesta la terrible persecución. El enemigo levanta personas de la familia, de los vecinos y aún de entre los que profesan la verdad, para perseguir esa vida que ha decidido dejarlo todo por Jesús. Dios nos ayude a ser proclamadores de la verdad y que no nos permita nunca ser enemigos de la verdad. Lección para el día martes 11 de septiembre. Ante la multitud. Hechos 21, 37 al 40 relata lo que sucedió después. Mientras llevaban a Pablo a la fortaleza romana para interrogarlo, Pablo le pidió permiso al comandante para hablarle a la gente, que aún clamaba frenéticamente por su muerte. Cuando le habló en griego al comandante, éste pensó que Pablo podría ser un cierto judío de Egipto que 3 años antes había iniciado una revuelta en Jerusalén contra la ocupación romana. Sin embargo, la revuelta fue sofocada por las fuerzas romanas. Muchos de sus seguidores fueron asesinados o arrestados, mientras que el egipcio escapó. Después de mencionar que era de Tarso, no de Egipto, Pablo consiguió permiso para hablar. En su discurso, no ofreció una respuesta detallada a las acusaciones formuladas en su contra, sino que les contó la historia de su conversión, destacando su devoción al judaísmo, hasta el punto de haber perseguido a los creyentes en Jesús. Cuando se enfrentó con una serie de revelaciones del Señor, no tuvo más remedio que seguirlas. Esto explica el cambio completo en su vida y su llamado a predicar a los gentiles. En lugar de entrar en una discusión teológica, Pablo les contó su propia experiencia y por qué hizo lo que hizo. Vamos a leer Hechos 22, 22 al 29, y vamos a responder la siguiente pregunta. ¿Cómo reaccionó la turba a la declaración de Pablo de que él era un apóstol enviado a los gentiles? Toma la palabra del Señor y leámosla juntos. Y le oyeron hasta esta palabra. Entonces alzaron la voz diciendo: «Quita de la tierra a tal hombre, porque no conviene que viva». Y como ellos gritaban y arrojaban sus ropas y lanzaban polvo al aire, mandó al tribuno que le metiesen en la fortaleza y ordenó que fuese examinado con azotes para saber por qué causa clamaban así contra él. Pero cuando le ataron con correas,
Pablo dijo al centurión que estaba presente: «¿Os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado?». Cuando el centurión oyó esto, fue y dio aviso al tribuno diciendo: «¿Qué vas a hacer? Porque este hombre es ciudadano romano». Vino el tribuno y le dijo: «Dime, ¿eres tú ciudadano romano?». Él le dijo: «Sí». Respondió el tribuno: «Yo con una gran suma adquirí esta ciudadanía». Entonces Pablo dijo: «Pero yo lo soy de nacimiento». Así que luego se apartaron de él los que le iban a dar tormento, y aun el tribuno, al saber que era ciudadano romano, también tuvo temor por haberle atado. La decisión de permitir que Pablo hablara no resultó buena. Al referirse a su compromiso con los gentiles, Pablo parecía estar confirmando la verdad de los cargos en su contra, y la multitud se volvió a enfurecer. El comandante romano quizá no entendió todo lo que dijo Pablo, así que decidió interrogarlo con azotes. Sin embargo, además de ser un judío de pura sangre, Pablo también tenía la ciudadanía romana, y cuando mencionó esto, el comandante tuvo que echarse atrás. Como ciudadano romano, Pablo no podía ser sometido a esta clase de tortura. Lee el discurso de Pablo en Hechos 22, 1 al 21. ¿Qué evidencias ves de que además de defenderse, Pablo también les estaba predicando a sus compatriotas judíos? ¿Por qué contó la historia de su conversión? ¿Qué tienen las historias de conversión que atraen tanto a las personas? Al leer este largo pasaje, pude ver varias evidencias de que Pablo, más que defenderse, estaba predicando el Evangelio. Esto me dice varias cosas. La primera, que Pablo anhelaba más la salvación de sus compatriotas judíos que librarse de sus manos. No temía por su vida. Lo que lo movía era predicarles la verdad a sus compatriotas judíos que estaban en rebeldía contra Dios. Segundo, a los judíos no les interesaba la verdad de Cristo. Querían una verdad hecha a su medida, a la medida de sus expectativas y no a la medida de la revelación de Dios. Amaban más sus tradiciones que la verdad que brillaba sobre ellos. Y tercero, Pablo utilizó el tiempo que le quedaba no para dar evidencias de que era inocente, sino para mostrar el poder de Jesucristo, el poder de la verdad, el poder del Evangelio, esperando que sus interlocutores pudieran aceptar a Cristo en ese mismo momento, aunque a él le tocara sellar su testimonio con su propia muerte. Esto se deja ver en el texto, porque Pablo, en vez de usar ese tiempo para defenderse de la acusación falsa, usó ese tiempo para contarles la gran obra que Cristo había estado realizando en su vida y la misión que le había entregado de predicar la verdad a los gentiles. Lección para el día miércoles 12 de septiembre, ante el Sanedrín. Cuando el comandante romano se dio cuenta de que Pablo no representaba ninguna amenaza para el imperio, es decir, que el problema entrañaba discusiones internas de los judíos y de la ley judía, le pidió al Sanedrín que asumiera el caso. Hechos 22:30, Hechos 23:29. Vamos a leer Hechos 23, 1 al 5. ¿Cómo comenzó Pablo su defensa ante el Sanedrín? La santa palabra del Señor nos informa. Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: «Varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy». El sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpeasen en la boca. Entonces Pablo dijo: «Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley, y quebrantando la ley me mandas golpear?» Los que estaban presentes dijeron: «Al sumo sacerdote de Dios injurias». Pablo dijo: «No sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote, pues escrito está: no maldecirás a un príncipe de tu pueblo». La declaración introductoria de Pablo fue recibida con una bofetada en la boca, tal vez porque como prisionero su referencia a Dios sonaba blasfema. Su reacción impulsiva nos da una idea de su temperamento. Al llamar pared blanqueada al sumo sacerdote, quizás se hizo eco con la condena de Jesús a la hipocresía de los fariseos en Mateo 23:27. Sin embargo, como Pablo no sabía realmente que se estaba dirigiendo al sumo sacerdote, no se puede descartar por completo la posibilidad de que Pablo tuviera problemas de vista.
El Sanedrín estaba compuesto por saduceos y fariseos, que estaban enfrentados en una serie de cuestiones. Una de ellas era la doctrina. Los saduceos, por ejemplo, de los libros del Antiguo Testamento, solo aceptaban como inspirados 5 libros, los cuales eran los 5 libros escritos por Moisés, es decir, el Pentateuco. Los saduceos no creían en la resurrección de los muertos, tampoco creían que había una vida más allá de esta, y no creían en los ángeles. Mateo 22, 23 al 32. No obstante, la declaración de Pablo era más que una táctica inteligente para distraer al Sanedrín. Dado que su encuentro con el Jesús resucitado camino a Damasco era la base de su conversión y su ministerio apostólico, la creencia en la resurrección era el verdadero problema por el que se lo estaba juzgando. Hechos 24:20, Hechos 24:21, Hechos 26, 6 al 8. Ninguna otra cosa podría explicar cómo había cambiado su antiguo celo para llegar a ser lo que era ahora. Si Jesús no había resucitado de entre los muertos, entonces su ministerio no tenía sentido, y él también lo sabía. Primera de Corintios 15, 14 al 17. Esa noche, mientras Pablo estaba en la fortaleza, el Señor se le apareció con este mensaje de aliento: Ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Hechos 23:11. Dadas las circunstancias, esa promesa podría haber sido particularmente significativa para Pablo. Su anhelado deseo de predicar en Roma todavía se haría realidad. Es decir, el Señor le estaba mostrando que allí en Jerusalén no podrían tocarle la vida, y que además le iba a cumplir el sueño de predicar en Roma. Complementemos la lección del miércoles con estos pasajes del espíritu de profecía. Dice: en la confusión que siguió a esto, los saduceos se esforzaban en apoderarse del apóstol para matarlo, y los fariseos luchaban con todo ardor por protegerlo. El tribuno, teniendo temor de que Pablo fuese despedazado de ellos, mandó venir soldados, lo arrebató de en medio de ellos y lo llevó a la fortaleza. Después, reflexionando sobre las arduas experiencias de aquel día, receló Pablo de que su conducta no hubiese sido agradable delante de Dios. ¿Acaso se había equivocado al visitar a Jerusalén? ¿Le habían conducido a este desastroso resultado su gran deseo de estar en armonía con sus hermanos? La posición que los judíos como profeso pueblo de Dios ocupaban ante el mundo incrédulo causaba al apóstol intensa angustia de espíritu. ¿Cómo los considerarían estos oficiales paganos? Pretendían ser adoradores de Jehová y ocupar oficios sagrados, y sin embargo se entregaban al dominio de una ira ciega e irrazonable, tratando de destruir aún a sus hermanos que se atrevían a diferir de ellos en fe religiosa, y convirtieron a su más solemne consejo deliberante en una escena de lucha y salvaje confusión. Pablo sentía que el nombre de su Dios había sido injuriado a la vista de los paganos, y ahora estaba en la cárcel, y sabía que sus enemigos, impulsados por su extrema maldad, recurrirían a cualquier medio para matarlo. Podría ser que hubiera terminado su obra por las iglesias y que entrarían ahora en ellas lobos rapaces. La causa de Cristo estaba muy cerca del corazón de Pablo, y con profunda ansiedad pensaba en los peligros de las iglesias, expuestas a las persecuciones de hombres tales como los que había encontrado en el concilio del Sanedrín. Angustiado y descorazonado, lloró y oró. En aquella hora tenebrosa, el Señor no olvidó a su siervo. Le había librado de las turbas asesinas en los atrios del templo. Estuvo con él ante el concilio del Sanedrín. Estaba con él en la fortaleza y se reveló a su fiel testigo en respuesta a las fervientes oraciones en procura de dirección. Y la noche siguiente, presentándosele el Señor, le dijo: confía, Pablo, que como has testificado de mí en Jerusalén, así es menester que testifiques también en Roma. Hechos de los Apóstoles, capítulo 38, llamado La prisión de Pablo. Lección para el día jueves, 13 de septiembre. El traslado a Cesarea. Enfadados por el hecho de que aún no se habían librado de Pablo por medios legales, un grupo decidió orquestar un plan en el que emboscarían a Pablo y lo matarían por mano propia. Vamos a leer Hechos 23, 12 al 17, y vamos a responder la siguiente pregunta:
¿Cuál era el plan de ellos y cómo se frustró? ¿Qué nos enseña esto sobre lo apasionadas que pueden ser las personas por causas equivocadas? Toma la Biblia, la palabra del Señor, y leámosla juntos. Venido el día, algunos de los judíos tramaron un complot y se juntaron bajo maldición, diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubiesen dado muerte a Pablo. Eran más de 40 los que habían hecho esta conjuración, los cuales fueron a los principales sacerdotes y a los ancianos y dijeron: nosotros nos hemos juramentado bajo maldición, a no gustar nada hasta que hayamos dado muerte a Pablo. Ahora pues vosotros, con el concilio, requerid al tribuno que le traiga mañana ante vosotros, como que queréis indagar alguna cosa más acerca de él, y nosotros estaremos listos para matarle antes que llegue. Mas el hijo de la hermana de Pablo, oyendo hablar de la celada, fue y entró en la fortaleza y dio aviso a Pablo. Pablo, llamando a uno de los centuriones, dijo: lleva a este joven ante el tribuno, porque tiene cierto aviso que darle. El hecho de que más de 40 judíos conspiraran contra Pablo y se comprometieran bajo juramento revela cuánto odio había despertado el apóstol en Jerusalén. Lucas no nos da la identidad de estos hombres, pero eran extremistas dispuestos a hacer lo que fuera necesario para proteger la fe judía de sus supuestos traidores y enemigos. Tal nivel de fanatismo religioso, junto con un fervor revolucionario y nacionalista, no era infrecuente en Judea y sus alrededores en el siglo I. No obstante, de una manera providencial, las noticias de la trama llegaron a oídos del sobrino de Pablo. Resulta decepcionante no saber casi nada sobre la familia de Pablo, pero aparentemente él y su hermana se habían criado en Jerusalén, donde ella se casó y tuvo al menos un hijo. De todos modos, el sobrino de Pablo, el diminutivo Neaniskos, y el hecho de que lo tomaran por la mano implica que aún era adolescente. De todos modos, el sobrino de Pablo pudo visitarlo en la fortaleza y contarle la historia. Vamos a leer Hechos 23, 26 al 30, y vamos a responder la siguiente pregunta: ¿qué mensaje envió el comandante Lisias al gobernador Félix referente a Pablo? La santa palabra del Señor nos dice: Claudio Lisias, al excelentísimo gobernador Félix, salud. A este hombre, aprendido por los judíos y que ellos iban a matar, lo libré yo, acudiendo con la tropa, habiendo sabido que era ciudadano romano, y queriendo saber la causa por que le acusaban, le llevé al concilio de ellos, y hallé que le acusaban por cuestiones de la ley de ellos, pero ningún delito tenía digno de muerte o de prisión. Pero al ser avisado de acechanzas que los judíos habían tendido contra este hombre, al punto le he enviado a ti, intimando también a los acusadores que traten delante de ti lo que tengan contra él. Pásalo bien. La carta le brindó a Félix un claro informe de la situación. Además, muestra que Pablo se vio beneficiado por ser ciudadano romano. La ley romana protegía completamente a sus ciudadanos, que tenían el derecho, por ejemplo, de tener un juicio legal, en el que podían comparecer ante el tribunal y defenderse. Hechos 25, 16. Y el derecho de apelar ante el emperador en caso de un juicio injusto. Hechos 25, 10 y 11. Al margen de la reputación de Félix, éste le brindó a Pablo el procedimiento legal adecuado. Después de un interrogatorio preliminar, ordenó que lo mantuvieran bajo vigilancia hasta que llegaran los acusadores. Estos hombres poseían un celo digno de una mejor causa. Tenían tanto odio por el siervo de Dios que preferían morir de hambre y sed si no lograban quitarle la vida al apóstol de Jesús. Es muy impresionante ver a estos 40 hombres conspirando contra Pablo, en vez de proponerse un momento de oración e investigación bíblica para ver si lo que Pablo decía podía explicarse con las Escrituras y de esta manera evitar cometer una injusticia en contra de la causa de Dios. ¿Cuántos hay que están más dispuestos a dar su vida por el error que por la verdad santa? El sumo sacerdote y los líderes del pueblo judío se dieron cuenta de esta trama y en vez de exhortar a estos 40 hombres a guardarse de hacer este gran mal, los animaron a seguir adelante con su misión satánica. Todo hijo e hija de Dios ha sido llamado a reprender el pecado y denunciar las injusticias.
Debemos hacerlo con amor, prudencia y sabiduría, pero siempre es nuestro deber hacerlo, sobre todo cuando el Señor nos ha dado el cometido sagrado de llamar al pecado por su nombre. Quiera el Señor que si hemos de tener celo, lo tengamos siempre orientado hacia la verdad, hacia la misericordia y hacia el amor, y nunca orientado hacia la injusticia, hacia la mentira y hacia la religión falsa que los hombres tendemos a inventarnos. Lección para el día viernes 14 de septiembre, para estudiar y meditar. En esa ocasión, Pablo y sus acompañantes presentaron formalmente a los dirigentes de la obra de Jerusalén las contribuciones enviadas por las iglesias gentiles para el sostenimiento de los pobres entre sus hermanos judíos. Estas ofrendas voluntarias expresaban la lealtad de los conversos gentiles a la obra de Dios organizada en todo el mundo, y todos debían haberlas recibido con agradecimiento. Sin embargo, era evidente para Pablo y sus acompañantes que, aun entre aquellos delante de los cuales estaban en ese momento, habían quienes eran incapaces de apreciar el espíritu de amor fraternal que había inspirado estos donativos. Hechos de los Apóstoles, página 320. Si los dirigentes de la Iglesia hubiesen abandonado plenamente sus sentimientos de amargura contra el apóstol y lo hubieran aceptado como a uno especialmente llamado por Dios para dar el Evangelio a los gentiles, el Señor habría permitido que lo tuvieran por más tiempo. Dios no había dispuesto que las labores de Pablo terminaran tan pronto, pero no hizo un milagro para contrarrestar el curso de las circunstancias creadas por el proceder de los dirigentes de la Iglesia de Jerusalén. Este mismo espíritu conduce aún a los mismos resultados. El dejar de apreciar y aprovechar las provisiones de la gracia divina ha privado a la Iglesia de muchas bendiciones. Cuán a menudo el Señor habría prolongado la obra de algún fiel ministro si sus labores hubiesen sido apreciadas. Pero si la Iglesia permite que el enemigo de las almas pervierta el entendimiento, de modo que se falseen e interpreten mal las palabras y los actos del siervo de Cristo, si se llega a obstruir su camino y estorbar su utilidad, el Señor los priva algunas veces de la bendición que había dado. Después de que las manos están cruzadas sobre su pecho exánime, cuando la voz de amonestación y aliento se acalla, entonces los obstinados pueden despertar y ver la magnitud de las bendiciones de las que se privaron. La muerte de ese siervo de Dios puede realizar lo que no logró hacer su vida. Hechos de los Apóstoles, página 333 y 334. Fin de la lección de esta semana. Al llegar hasta aquí, después de recibir tantas amonestaciones mediante esta historia del libro de los Hechos, vale la pena reflexionar y pedirle al Espíritu Santo que examine nuestro corazón y nuestra conciencia y nos permita ver de qué manera estamos usando un celo en contra de la causa de Dios. ¿De qué manera en el nombre del Señor podríamos estarnos equivocando al criticar a alguien, al denunciar la obra de algún siervo de Dios que está sufriendo en la causa de Cristo por amor a la verdad? Estas revelaciones solo las puede hacer el Espíritu Santo. Nuestro yo es religioso por naturaleza, es decir, usa las formas de la religión para sentirse más santo que otros, y al sentirse así, percibe que en él no hay ningún pecado y que el pecado está siempre en los demás. Pidámosle al Señor que nos permita ver la verdad sobre nosotros mismos y que nos mantenga humildes dependiendo siempre de su gracia y nunca de nuestros méritos, porque no tenemos ningún mérito. Oramos al Señor para que cada maestro sea inspirado por el Espíritu Santo y pueda proclamar la verdad en su clase de escuela sabática, y que cada alumno pueda recibir la revelación del Señor con humildad, con amor y con la capacidad para ponerla en práctica. Amados hermanos, Maranata, y que Cristo venga pronto.